Nos encontramos en Galilea, al norte de Judea, en el siglo I y estamos en un momento de muchísimas revueltas sociales por la gran represión en parte que estaban ejerciendo sobre la población judía, tanto los reyes de los judíos, la familia de Herodes, en este caso Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, como las tropas romanas, ya que los reyes, la dinastía, que reinaba en ese momento en Judea, eran reyes vasallos de Roma. Aparte de estos movimientos sociales, también hay grandes movimientos y revueltas religiosas con tendencias un tanto mesiánicas, en parte por la noticia del nacimiento del Mesías, del rey de los judíos, que desde hace tantísimos años se esperaba, Jesús. Precisamente la figura de Jesús de Nazaret o de otras figuras como su primo Juan el Bautista fueron los grandes artífices de ir proclamando la palabra de Dios a las diferentes regiones de Judea y en parte también alentando a la población y llenándoles de esperanza para la libertad que más adelante acabarían consiguiendo. Y en este contexto tan revuelto es donde comienza la historia de nuestra protagonista de hoy. Bienvenidos a La Historia en Violeta. Hoy hablaremos de María Magdalena. Hola, ¿qué tal? Soy la Estela de postproducción y vengo a decirte que ahora mismo estoy intentando mejorar la calidad audiovisual de mi canal y si quieres ayudarme puedes hacerlo de dos maneras muy sencillas. La primera es realizando una aportación económica a los dos enlaces que te voy a dejar justo aquí debajo, también lo tienes en el enlace de la descripción, son mis páginas web, mis perfiles de Buy Me a Coffee y también de PayPal. Allí si quieres puedes dejarme algo, si quieres, si puedes, si te apetece, y si no puedes o no te apetece o la razón que sea, hay otra manera también muy sencilla que es suscribiéndote a mi canal y dándole a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos vídeos, que sepas cosas ramos, ya lo sé, pero allí están. También si quieres, para que el algoritmo de YouTube haga de las suyas, puedes dejarme un like, un comentario, compartir este vídeo con las personas a las que creas que les puede interesar el contenido que yo hago. Y si tampoco te apetece hacer todo esto, con que llegues al final de mi vídeo, también me ayudarás muchísimo. Y ahora sí que sí, empezamos. María Magdalena no solamente el título de una de mis canciones preferidas, sino que es también seguramente la figura más controvertida que rodea la vida de Jesús, una figura que a mi juicio ha sido maltratada y malinterpretada a lo largo de los años, pero en este vídeo no estoy para dar de mi opinión, aunque sé que siempre acabo cayendo en ese error, pero en este vídeo estoy aquí para hablarte un poquito de la vida de esta misteriosa mujer. La figura de María Magdalena se contempla tanto en los evangelios oficiales de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como en los llamados apócrifos. Como ya te expliqué en el vídeo de María de Nazaret, que te dejaré por aquí para que conozcas un poquito más profundamente el contexto en el que estamos actualmente. Los evangelios apócrifos son aquellos, digamos, que no son oficiales, que no son canon, pero que nos dan muchísima información sobre figuras que no están tan reflejadas en la Biblia, como es, por ejemplo, María, precisamente, o en este caso, María, pero Magdalena. María Magdalena, cuyo nombre parece ser que viene de Magdala, que sería su lugar de origen, aunque he leído otras fuentes en las que se dice que esto es completamente falso. Reconstruir su vida es complicado, no lo siguiente, porque aunque es verdad que de María era complicado, era difícil reconstruir su trayectoria, más o menos teníamos fuentes, a veces un poco más fantasiosas, otras un poco más reales, que nos hacían conocer un poquito a nivel global su vida. Pero es que parece que a María Magdalena la han querido borrar de la faz de la tierra y de la historia en general, probablemente por el debate que lleva suscitando durante siglos, concretamente sobre su relación con Jesús. Entonces yo creo que algún documento
ha desaparecido para que todo siga normal, pero esto ya son teorías mías un poco conspiranoicas que me gusta hacerme en mi cabeza. La vida de María Magdalena, quiero decir, la mitad de las veces que diga en este caso María me voy a referir a María Magdalena. Cuando diga María, Madre de Jesús, ya especificaré que es la Madre de Jesús, pero parece ser que la vida previa a su encuentro con Jesús pues no existe, no he sabido encontrar absolutamente nada y parece ser que quizá uno de estos primeros encuentros sea precisamente en casa de María Magdalena mientras Jesús y sus discípulos están en Galilea, ¿no? Y buscan un sitio donde dormir y se alojan en casa de María. Es probable que quizá ya hubiesen coincidido antes, porque yo, por muy Jesucristo que sea, pues no dejaría entrar a un montón de tipos desconocidos a mi casa porque sí. Entonces pues parece que sí que había alguna relación, no precisamente amorosa, simplemente pues se conocían y ella dijo, bueno, pues venía a mi casa y paséis aquí la noche y así pues todos contentos y todos felices. En algunas fuentes se cita que si Jesús y María Magdalena ya se conocían, era porque Jesús la había curado, la había liberado de 7 demonios. Pero a veces se confunde a María Magdalena con otras mujeres. Entonces no me atrevo a decir que realmente fuese ese el motivo por el que se conocían. Podría ser que esta mujer endemoniada hubiese sido otra. No se está muy seguro porque, como te digo, se han ido entremezclando historias de mujeres, quizá algunas también llamadas María, y de ahí la confusión con una sola figura. Pero bueno, que se alojaron en casa de María Magdalena a pasar la noche. A partir de ese momento, muy seguramente María Magdalena comienza a ser discípula de Jesús. Concretamente, los evangelios apócrifos de Felipe y de Tomás nos dicen que María Magdalena y Jesús eran muy cercanos. No se describe cómo de cercana era esa relación, pero sí que parece ser que suscitaba los celos de otros apóstoles. Concretamente parece ser que Simón Pedro, que quizás tú conozcas más como San Pedro, el que tiene las llaves del cielo, era el que más se oponía a esta relación. No sé muy bien de dónde venían estos celos. Rechazaba la presencia de María, en principio por ser mujer, pero tampoco está claro si realmente era por ser mujer o por la cercanía que había entre los dos, ¿no? Jesús le llega a decir que se deje tonterías, que no se raye, pues algo así como que, y esto lo voy a leer para no irme, que él, es decir, Jesús, se encargaría de hacerla varón e idéntica a los hombres para que también entrase en el reino del cielo. Felipe se moja más y sí nos dice que María era compañera de Jesús. Claro, compañera realmente, ¿qué quiere decir? De aquí es donde surge todo el debate. Compañera es, digamos, como decía Tomás, que simplemente era otra discípula más, igual que Simón era compañero de Jesús, María y Simón Pedro, compañeros los dos tan divinamente, o era compañera de vida, ¿no? Que había salseo. Ahí es de donde surge después todo el debate que se lleva dando desde entonces acerca de la relación de ambos y que pues de ahí han surgido pues un montón de teorías, de libros, de películas y bueno, pues un montón de cosas de las que podemos hablar después en comentarios si te parece bien. Durante la crucifixión de Cristo, de Jesús, María Magdalena está presente, al igual que María, su madre y otros tantos discípulos. De hecho, tanto Marcos como Mateo dicen que María fue también uno de los testigos del momento en el que entierran a Jesús, que lo llevan a la cueva, junto a María de Cleofás, que es la madre de Santiago, el menor, que era también uno de sus apóstoles. Y, según los 4 evangelios, María Magdalena es la primera persona en contemplar a Jesús resucitado. Y aquí viene otro debate que en su momento planteé en mi cuenta de TikTok, porque sí, allí a veces también subo cosas, y es sobre por qué a María Magdalena no se la considera apóstol. Según la teoría, ¿no? La descripción, apóstol es la persona que está presente durante la crucifixión, es decir, durante la muerte, el enterramiento,
y la resurrección de Cristo. María cumple los 3, María no es considerada apóstol. Quizá Simón Pedro tuvo algo que ver. La cosa es que María Magdalena fue la primera persona a la que se le apareció Cristo y yo en el vídeo de TikTok ya dije que si yo me muero resucito, la primera persona a la que me voy a presentar es a mi persona favorita del mundo. Claro, ¿qué hacía María por ahí? Pues María se dirigía a la tumba de Jesús para ungirle en aceite y cuando se aparece Jesús y le dice: «Hey María, ¿qué pasa?». La otra me imagino que pues se caería para atrás del susto y luego diría: «Uy, aquí están pasando cosas», y después de charlar con Jesús un ratito, María fue corriendo hacia el resto de los discípulos, entre ellos evidentemente pues Simón Pedro, y les dijo: «Jesús ha resucitado». Y los otros: «¿Qué dices, tía? O sea, ¿cómo va a resucitar? Está muertísimo, anda, que igual te ha venido la regla o algo y estás alucinando». No sé, esto ya es una exageración, pero que no se creyeron absolutamente nada de lo que María decía hasta que Jesús se presentó delante de ellos y dijo: «Oye, que sí, que estoy aquí de nuevo, no sé, sacadme un poquito de agua que la convierto en vino», y estas cosas. Claro, ¿qué ocurre a partir de este momento cuando ya Jesús resucita y luego asciende a los cielos? ¿Qué es lo que ocurre con María Magdalena? Pues esto difiere un poquito según las diferentes tradiciones. En la tradición ortodoxa, por ejemplo, se dice que tanto María, madre de Jesús, como María Magdalena y también el apóstol Juan, pues se fueron a Éfeso, murieron allí y sus reliquias después se llevaron a Constantinopla. Sin embargo, en el mundo cristiano, y me atrevería a decir católico, hay una versión que es verdad que no es oficial, pero es la que ha inspirado después pues tantos documentales, libros y películas, que es la versión en la cual María Magdalena se habría trasladado junto a otros de los discípulos al sur de Francia. De hecho, ¿por qué se trasladaron al sur de Francia? Bueno, pues porque pues allí en su tierra habían empezado una serie de persecuciones por todo el tema pues, de revoluciones sociales y religiosas, y ellos habían cogido un barco y se habían pirado de allí. En algunos sitios te dirán que incluso María pues, se fue con el supuesto hijo o hija que había tenido con Jesús, ¿no? Y había iniciado pues, esa especie de dinastía divina. Yo no me voy a ir tanto a ese extremo, sino que me voy a ir a que María Magdalena pues habría empezado un proceso de evangelización, igual que lo hicieron tantos otros discípulos pues por diversos países de Europa, como es también por ejemplo España, el Camino de Santiago. Pues ella habría estado por la zona de Marsella evangelizando y contándole a la gente acerca de Jesucristo y de su palabra y de sus hechos y milagros. Y ya cuando en su momento pues se cansó o ya había evangelizado a todo el mundo o estaba ya mayor, pues se retiró a una cueva allí cerca de Marsella, en el sur de Francia, y allí se murió y ahí acabaría su historia. Pero claro, como te digo, o como te he dicho hace un ratito, a María Magdalena a menudo se la confunde con otros personajes de la Biblia también llamados María. De hecho, en este supuesto viaje a Francia se dice que se había ido con su hermano Lázaro, cuando realmente Lázaro no era hermano de María Magdalena, era hermano de otra María, que aparece también en la Biblia, pero pues quizá con el paso de los años o malas lecturas o malas traducciones, tanto esta María, que es por cierto María de Betania, y María Magdalena, pues habrían acabado fusionando. Entonces, ¿sería María Magdalena la que se fue a Francia o sería María de Betania la que se fue a Francia en el caso en el que alguien se hubiese ido a Francia? No se sabe. Pero para mí, pues el gran mito, por desgracia, de María Magdalena, y por la que el mito por el que se la conoce más en la iglesia o en ciertos sectores de la iglesia es por el de ser una prostituta, una trabajadora sexual. Mito que, por cierto, no surge en esa época, sino que surge en el siglo VI, del siglo VI, gracias a un señor, o el Papa Gregorio, que el Papa Gregorio, pues no sé si era la reencarnación de Simón Pedro, pero pues odiaba a María Magdalena y decidió convertirla en una pecadora y en, pues eso, una prosti. De manera que eso al final ha calado en nuestro imaginario, y muchas veces cuando pensamos en María Magdalena pensamos pues en una trabajadora, en una cariñosa, por decirlo de alguna manera, que aquí no voy a entrar en que si está mejor o peor, pero pues que no lo era, o al menos si lo era, en ningún sitio de la Biblia, ningún evangelio
creo, no los conozco todos, pero creo que no se nombra que se dedicara a este oficio, pero bueno, pues al final esto ha calado y muchas veces pues se demoniza, digamos, a María por este hecho, y de esta manera hemos obviado, por ejemplo, el hecho de que no se la considere una apóstol cuando por la teoría sí que debería serlo. Pero quizá esto pues nos pueda dar para otro debate, y quizá pues a partir de este momento, que ya parece que la figura de María Magdalena pues está quitándose de tanta leyenda negativa, pues podamos cambiar el imaginario que lleva tantos años presente y darle a María Magdalena la relevancia y la importancia que se merece. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo hablaremos de Salomé. Y no me refiero a la Salomé de Chayanne, sino que me refiero a otra figura llamada Salomé, que seguro que te va a resultar súper interesante. Hasta entonces, un besote muy gordo y nos vemos muy pronto.